cuando hemos visto tronco encefálico, ¿no es cierto? El tronco encefálico está hacia el lado ventral, ¿no es cierto? Desde el lado dorsal va a estar el cerebelo, ¿sí? Entonces, ¿ve? Dice, situado en la fosa craneal posterior, por arriba se cubre con la tienda o tentorio del cerebelo, por detrás del cuarto ventrículo, ¿no? Por eso que cuando ustedes, yo les pregunté, ¿dónde se encontraba el cuarto ventrículo? Solamente me pusieron en el bulbo raquídeo, no solamente en el bulbo raquídeo, sino también en la protuberancia, ¿no es cierto? El cuarto ventrículo, está en toda la parte posterior, ¿sí? ¿Ok? Protuberancia y bulbo. O sea, este cerebelo también, igual que el cerebro, tiene dos hemisferios, ¿no es cierto? Y en el caso del cerebro que estaba unido por el cuerpo calloso, en este caso está unido por el vermis. Vermis porque justo cuando uno lo ve parece un gusano. Vermis significa gusano en latín, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces miremos un poco los esquemas. Si nosotros miramos todo el cerebro, o sea, por la parte externa, vamos a ver que tiene tres lóbulos, ¿ok? Va a tener el anterior, el posterior y el flujo nodular, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué más vamos a encontrar en el encéfalo? ¿Cómo se llama? En el cerebro, en el cerebelo, miren, aquí está, ¿no? Todo esto es el lóbulo anterior. ¿Ven acá? Lóbulo anterior. Este es el vermis. Por eso será un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Y este es el vermis. Pero también, si hacemos una sección transversal, tenemos el lóbulo anterior y estos dos de acá corresponden al lóbulo posterior, ¿sí? Y este es el flóculos. En la parte ventral, si lo volteamos, el cerebelo, nos vamos a encontrar con este pequeño lóbulo, que es el flóculos, ¿ok? Ahora, si nosotros cortamos, ¿no es cierto?, el cerebelo, miren acá, lo vamos a ver en esa disposición. Sustancia gris en la parte externa, todo esto es sustancia gris, miren, ¿ah? Por eso que se ve aquí claramente, todo esto es gris, todo esto es gris. Y lo que se ve blanco, en realidad es la sustancia blanca, ¿ok? Y esta disposición de la sustancia blanca con la sustancia gris es justamente lo que le da la apariencia y le da el nombre del árbol de la vida, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál es la función del cerebelo? Del cerebro sabemos cuál es la función, tiene las funciones más complejas, ¿no es cierto? ¿Ok? La inteligencia, la memoria, ¿no? La motricidad fina, ¿no? Todos los órganos sensoriales prácticamente tienen sus centros dentro del cerebro, ¿sí? Y el cerebelo tiene que ver justamente con todo lo que es el control motor, ¿no es cierto? Es decir, o sea, el movimiento, ¿no? Cuando hay lesiones en el cerebelo, hay una serie de patologías, ¿no? La ataxia cerebelosa, por ejemplo, ¿no? Claro, todas esas patologías que tienen que ver justamente con el movimiento, la astenia, ¿no? La debilidad de los músculos, el hecho de que no se puedan mover apropiadamente los músculos, todo tiene que ver con esta parte del encéfalo que es justamente el cerebelo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos un corte, ¿no? Que es un corte, podríamos decir sagital, y si hacemos una sección, como ustedes están observando así, de uno de los lóbulos, ¿no es cierto?, del izquierdo o del derecho, podemos ver ahí toda la sustancia gris, que es toda esta parte de acá, sustancia gris, y la sustancia blanca. Y no olviden que siempre, tanto en el cerebro como en el cerebelo, van a haber núcleos, que son centros de relevo, donde vamos a encontrar cuerpos de neuronas, ¿no es cierto? Y este de aquí hay un núcleo, ¿no?, en el cerebelo, que es el núcleo dental, ¿no? Justamente se llama dentado porque esta tiene como unos dientecitos, como si fuese una sierra, ¿ok? La forma como están dispuestas las neuronas, ¿ok? Entonces, ese es el cerebelo, ¿ok? Todo eso lo estamos viendo. Ahora, ¿cuántas capas tiene la corteza del cerebro? En la corteza del cerebro vamos a encontrar 3 capas, ya no 6 capas, sino 3 capas. La capa molecular, que es igual que la capa molecular del cerebro. Aquí vamos a encontrar una capa muy cortita, que es la capa de las células de Purkinje, que es una sola capa de células, y la más gruesa de todas es la capa granular, o capa granulosa. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? Perfecto. Yo voy a mostrar algunos esquemas. Esto es la coloración de NIS, igual, miren cómo se ve. La capa molecular es la capa de la célula de Purkinje y esta es la capa
granular y esta es la sustancia blanca. Entonces todo esto es sustancia gris y esta es de acá, sustancia blanca. Y aquí volverá a ver para este lado otra vez sustancia gris. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que reconocer hoy día. Sustancia gris, sustancia blanca y buscando las células. ¿Ok? Entonces, antes de meterme a esta parte para ver las células, quiero que veamos los esquemas. Es igual, ¿no? La capa molecular, la célula de Purkinje, miren, y la capa granular. ¿Ok? Igual aquí. Quiero que veamos ese esquema. En ese esquema estamos mirando las células, ¿sí? Entonces, la capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granular. Fíjense en la capa molecular. En la capa molecular, ¿no es cierto? La única célula que está presente son estas células estrelladas o las células granulares, ¿no es cierto? Ya no hay horizontal, como vimos en la molecular del cerebro. Aquí vamos a encontrar una célula estrellada, también le llaman células granulares, ¿ok? Y otras células que están pegadas a la capa de Purkinje, que van a ser las células en canasta, basket cell, ¿ya? Esas de acá, células en canasta. Fíjense las características. Si vemos la célula en canasta, fíjense cómo se tienen sus dendritas, ¿no es cierto?, hacia la capa molecular, y el axón, ¿no es cierto?, va paralelo a la capa de Purkinje, ¿no? Y va, su teledendrón, ¿no es cierto?, se va a proyectar hacia la capa de Purkinje. ¿Ok? Ahora, en la capa de Purkinje, ¿qué vamos a encontrar? Solamente la célula de Purkinje. Son las células de Purkinje. ¿Ok? Y en la capa granular vamos a tener varios cuerpos de neuronas. Además de las células granulares que vamos a encontrar acá, vamos a encontrar estas células que son grandes, las más grandes de la granular, que se van a llamar las células de Golgi. Las células de Golgi. O sea, aparte de las células granulares, que son las pequeñitas, como núcleo de linfocitos, ¿ok? Vamos a encontrar las células de Golgi. Y además, ¿ve? Aquí están las células granulares. ¿Ven acá? La célula granular. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos. Estas células de Golgi tienen una gran cantidad de ramificaciones, ¿no?, que se dividen, ¿no es cierto?, en la misma capa de la granular, ¿ok? Y otras que pasan de la capa de Purkinje a la molecular, pero casi al inicio de la molecular nada más. En cambio, las células de la granular, esas células granulares que están aquí, ¿no es cierto?, van a tener sus axones hacia la capa molecular. Y las dendritas hacia horizontal y hacia la capa que tiene en la misma granular. ¿Lo vemos de esa manera? ¿Ok? Yo no sé si eso lo ven ustedes en fisio, en nato, no lo sé. O sea, no me he percatado de lo que hacen en realidad. Pero esto es importante porque es parte morfológica. ¿Ok? Ahora, del tronco encefálico, ¿ok?, van a llegar prácticamente dos tipos de fibras al cerebelo, ¿ok?, que son estas fibras. La fibra musgosa, que es esta de acá, ¿no es cierto? Esta es la fibra musgosa, no me equivoco, es esta misma. Aquí está la de acá, la de Purkinje. ¿Dónde está? Abajo de la granular. Acá. Hasta la fibra musgosa, ¿sí? Y la trepadora, que es esta de acá. ¿Ok? O sea, son dos tipos de fibras que van a tener un papel importante dentro del cerebelo. ¿Ok? Y van a llegar justamente a esa capa granular. Pero fíjense cómo esta fibra trepadora también hace conexión con las células de Purkinje. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Ok? Hay otro esquema que también me gusta para poder mostrarles. Ya, esta es otra cosa que quiero que veamos después. Aquí, este esquema. Si nosotros pudiésemos dividir la corteza del cerebelo en secciones, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren, aquí, ¿se acuerdan cómo vimos ese esquema en blanco y negro? ¿Se acuerdan? Como vimos el esquema en blanco y negro del cerebro, algo así es este esquema. ¿Ok? Aquí vemos las capas, la capa molecular, la polimorfa, la célula de Purkinje, ¿no?, que es filiforme porque la célula parece unas peras, ¿no es cierto?, o unas botellitas, y la capa granular.
Esas son las capas. O sea, ese esquema celeste es las capas, para que ustedes vean las capas. En el esquema B, ¿no es cierto? Toda esta parte de aquí hasta acá, todo lo rosadito, ¿ok? Son las fibras o sistema aferente. ¿Qué cosa es aferente? ¿Que llega o que sale? Llega. Aferente. Llega al cerebro. Que llega, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos, miren, aquí, la fibra musgosa, ¿no es cierto? ¿Ok? Que va a hacer sinapsis con las células de aquí, ¿de dónde, en qué capa estamos? En la capa granular, en la capa granular. Pero ¿qué células será estas? Estas son las de Golgi. Esas son las células de Golgi. ¿Está claro? Sí. ¿Ok? Ahora, las trepadoras, que son estas de acá, ¿ok? Esas las trepadoras van a llegar, ¿no es cierto? Y van a pasar la granular y van a llegar hasta la capa molecular. ¿Estamos? Ok. Esta capa, esa verde, toda esa verde, ¿no es cierto? Son las neuronas que se están intercomunicando entre ellas. ¿Qué neuronas vamos a encontrar? Las células estrelladas, las células de Golgi y las células de canasta. O sea, son todas las que se interconectan entre ellas. ¿Sí? Y aquí el sistema eferente, o sea, lo que sale, ¿no es cierto? Lo que sale. ¿Y quiénes son las únicas que van a mandar axones para que se conecten con otras? Aquí será en el núcleo, ¿no es cierto? El núcleo central del cerebelo. Va a ser justamente esta célula de Purkinje. Entonces, la célula de Purkinje tiene sus dendritas acá y el axón, ¿no es cierto?, va hacia la sustancia gris y hacia la sustancia blanca, perdón, a los núcleos. ¿Sí? Profesora, ¿y esas fibras musgosas y trepadoras, de dónde salen? Vienen del ¿cómo se llama? Del tronco encefálico. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo en la capa esta molecular, ¿sí? ¿Cómo está? La capa molecular. En la capa molecular vamos a ver estas formaciones de sinapsis. Eso se llama los cuerpos de Golgi. ¿Ok? Entonces, esta estructura que tú ves acá, esta de aquí, es justamente la fibra musgosa. Es de la fibra musgosa. ¿Ok? Ahí tienes los neurotransmisores, las mitocondrias y todo lo demás. Y aquí ves dos tipos de terminaciones nerviosas. Ves de las células granulares, la misma granular, y esta de acá son de las células de Golgi. Entonces, todo esto, ¿no?, se llama justamente el glomero. El glomero. ¿Sí? ¿Ok? Y eso se podría ver en ¿qué capa? En la granular. En la capa granular. Eso se ve en la capa granular. Pero por supuesto nosotros no lo vamos a ver porque por la H no tiene que ver nada de eso. En la microscopía electrónica, miren, aquí se ve una microscopía electrónica y se ve muy bien. Miren, ahí está. ¿Ok? Esta es una microscopía electrónica. Esa de acá es la fibra musgosa, esa grandota. ¿Ok? Y todas estas son las terminaciones, ¿no es cierto?, de las diferentes células que hacen conexión con la fibra musgosa. Es decir, de las granulares, ¿no es cierto? ¿Sí? No se puede saber exactamente de qué célula es esta, porque es difícil reconocerla, ni siquiera en la microscopía electrónica. Habría que hacer de repente alguna coloración inmunológica, ¿no?, una inmunistoquímica o citoquímica para poder reconocerla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que veamos y ahora sí vamos a hablar de cada una de las capas. Ya tenemos una idea, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la capa granulosa se contiene miles de millones de células granulosas, que los somas miden entre 6 a 8 micros, son pequeñísimas. Por eso les digo, parecen que fuesen linfocitos, ¿no? Casi un poquito más grandes que los linfocitos. Sus cortas dendritas reciben las denominaciones de fibras musgosas de todas las fuentes, excepto del núcleo olivar inferior, o sea, solamente de ahí no les llega. Antes de llegar a la corteza cerebelosa, la fibra musgosa, cuya naturaleza es excitadora, emiten ramas colaterales a los núcleos centrales. Los axones de las células de la granulosa penetran en la capa molecular, donde se dividen en forma de T para formar las fibras paralelas, ¿no? Las fibras
paralelas corren paralelamente a los ejes de las láminas del cerebelo, es decir, paralelas a las láminas, y establecen contactos excitadores con las dendritas de la célula de Purkinje. Esta capa también contiene a las células de Golgi, ¿no? A lo largo de esta capa hay células de la neuroglía y también células de Golgi. Sus dendritas se contactan mediante fibras paralelas cuyos axones se dividen ampliamente antes de hacer sinapsis en las dendritas cortas de la célula de la granulosa. El conjunto sináptico, que incluye una fibra musgosa terminal, las dendritas de las células granulosas y los botones de Golgi, se conoce como bromeo. ¿Ok? Eso sería entonces nuestra primera capa, ¿no es cierto? ¿Ok? Las capas de células de Purkinje son neuronas de tipo 1, grandes, tipo de Golgi 1, porque las que están en la granulosa son de tipo 2, Golgi de tipo 2. ¿Sí? Esas se llaman, las de Purkinje también se llaman de Golgi de tipo 1. ¿No? ¿Y Golgi quién era? Era un médico, ¿cierto? Él era un anatomista que estaba en toda esa época de la investigación, ¿no? Por eso muchas cosas tienen su nombre. ¿Cómo se llama? El aparato de Golgi, ¿no es cierto? O sea, no es que esto se parezca al aparato de Golgi, no, nada que ver, solamente el nombre del descubridor, ¿cierto? Las dendritas de estas células se dirigen a la capa molecular donde se ramifica, ¿no? Eso está clarísimo. Las ramas primarias y secundarias de las dendritas son lisas y las siguientes se cubren de espinas cortas y gruesas. Yo no sé si alguien, no he puesto lamentablemente, ¿no? la foto, el esquema, no la foto, sino el esquema de una célula de Purkinje. Una célula de Purkinje tiene tantas ramificaciones en sus dendritas y tantas espinas, ¿no? Que parece que fuese, yo no sé, siempre lo comparo con una cabeza, con un Africa Lux, ¿no? ¿Conocen el Africa Lux? Tú no, de repente. Antes, hace muchos años atrás, hubo una moda de sortejarse el cabello, de ondularse el cabello, de encresparse el cabello, y se hacía una cabeza tremenda, así, ¿no? Casi todo, ¿no? Le llamaba Africa Lux a eso, ¿no? O sea, una apariencia así como de un repollo prácticamente. No, claro, seguro que no, pero por ahí algo, no sé cómo se llama, pero era una bola. Es una bola. Pero así, crespo, crespito. Todo crespito. Hasta yo creo que me he hecho eso. Sí, creo que sí, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, hace como 27 años. Ok. Entonces, esas son. Miren, ahí se ven algunas ramificaciones nada más, algunas dendritas, ¿no? Miren, algunas nada más. No se ven, al principio son lisas, pero las que están más arriba son mucho más, tienen más espinas, ¿no? Las ramas colaterales del axón de Purkinje, ¿no es cierto?, establecen contactos sinápticos con las células dendríticas de las células en cesta y estrelladas de la capa molecular. No nos olvidamos que también hay en cesta y estrelladas en la capa molecular. Algunos axones de la capa de Purkinje terminan en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, no es el trono, ¿no? El tronco del encéfalo. ¿Ok? Y la última capa es la capa molecular, o sea, la primera en realidad, ¿no es cierto? Está casi completamente ocupada de dendritas de Purkinje, fibras paralelas, células gliales de soporte y vasos sanguíneos. También se encuentran dos tipos de neuronas inhibidoras que se ubican en el mismo plano que el árbol dendrítico de la célula de Purkinje. Las células estrelladas pequeñas, cerca de la superficie cortical, hacen sinapsis con los troncos dendríticos de la célula de Purkinje. Y las células en cesta, ¿se acuerdan que la que estaba bajito? ¿Sí? ¿No? Cerca de la capa de Purkinje. ¿Ve? Son grandes, hacen sinapsis con estas, formando una cesta de contacto sináptico alrededor del soma y sinapsis axonémicas en el segmento inicial del axón. Una célula en cesta hace sinapsis con 250 células de Purkinje. ¿Ok? Entonces, eso sería cerebelo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, yo creo que ahora sí, todavía tenemos un poco de tiempo para mirar nuestras láminas. Por lo menos para explicarles. Interesante la morfología, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer? Pero yo creo que lo más complicado es la parte fisiológica, ¿no? O sea, cómo funciona el encéfalo y todo el sistema nervioso. Entonces, ser neurofisiólogo es todo un reto, ¿no? Porque un cirujano de sistema nervioso, por ejemplo, bueno, tiene que saber mucho de la anatomía, ¿no? Un montón. Sí, tiene que saber mucho, de todo. Con pulso. A Sosa, ¿no? Va a hacer un No, O sea, ¿quién quiere ser? Vamos a ver el cerebelo primero, que es lo más facilito, y después nos vamos a meter en el cerebro. El cerebro está muy feliz. ¿Qué pongo? Ahí está. Es la lámina número 66. Ahí está. Miren. Entonces, lo que quiero primero es que vean esta forma de hojas que tiene, ¿no? Miren. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Nunca nos podemos equivocar. El cerebro con cerebelo son tan distintos, ¿ok? Y aquí se ve. De aquí hasta acá, sustancia gris, ¿no es cierto? Y aquí hasta acá, sustancia gris. Y todo es sustancia blanca. ¿Y se pueden ver núcleos dentados? Bien difícil, o sea, tendríamos que buscar un corte para poderlos ver. Por lo menos yo unos cortes que hay acá, yo no los he visto nunca. ¿Ven? Miren, si vemos la sustancia blanca, todos se ven vasos, ¿no? Una serie de células, pero no hay neuronas. ¿Sí? ¿Es por la coloración o es porque No, son porque raros? siempre llena, no, porque es que no está en todo la sustancia blanca, está en una zona. O sea, tienes que hacer un corte en la zona justamente que están los núcleos para poder verlos, si no, no los ves. ¿Sí? Eso es un pedacito. Entonces, ahora vamos a ver en la sustancia gris. ¿Ok? Nos vamos a poner aquí, creo que aquí hay algunas células de Purkinje interesantes. Ahora vamos a mirarnos el más bonita, la célula de Purkinje. Acá. Ok. Entonces, esta es la capa molecular. Esta es la capa molecular. ¿Ok? Entonces, todo este neurópilo corresponde a las prolongaciones de las células, ¿no es cierto?, que vienen desde la granular. Y son muy pocas las prolongaciones, ¿no es cierto?, de las mismas células que están en esta capa. Recuerden que aquí solamente hay células estrelladas y células en canasta, ¿no es cierto?, porque en el resto van a ser células de la neurovila. Entonces yo quiero que de repente nos pongamos casi en el borde. Esa es una célula de Purkinje, por ejemplo. ¿Ven? Esa es una célula de Purkinje y esa es la dendrita que está subiendo. ¿Ok? Pero a este nivel aproximadamente deberían estar las células en canasta. ¿Se pueden diferenciar, profesora? Difícil, pero intentemos, nada perdemos intentando. ¿Sí? Esa es otra célula de Purkinje, célula de Purkinje. Aparentemente no podemos distinguir, porque son grandes, son grandecitas las células de canasta. Esta posiblemente sea el soma, ¿sí? De canasta. De canasta, pero no se ve muy claro, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo que no sea célula de la glía, como estas de aquí, por ejemplo, estas son células granulares, ¿sí? Porque ellos no son células de la glía. ¿Y qué sería esta parte que se ha desprendido acá? La pía madre. Esa sería la pía madre.
es cierto? ¿Ok? Ahí están los capilares, están los vasos sanguíneos, miren. Ok. Entonces, las células de Purkinje ya las hemos reconocido, ¿no es cierto? Ahí están. Ellas están en estos cortes, de repente en algún corte serán bonitas. Aquí se ven más, miren. Células de Purkinje, estas. Ahí. Se ve el núcleo, el nucleolo. ¿Sí? A ver, ¿esta qué célula sería, chicos? Esta sería Golgi. Era la de Golgi, porque todas estas son las granulares. Estas son las granulares, ¿no es cierto? Y esa sería una célula de Golgi. Y así podríamos encontrar varias células de Golgi. Como alguna coloración se pueden ver las fibras mucosas. Claro, todo se puede observar con las células, con las coloraciones especiales. Sobre todo con las coloraciones de plata. Aquí también se ve un pedacito de una célula de Purkinje, ¿no? Como les digo, con coloraciones especiales podríamos reconocer algo más, pero con H es bien difícil. Pero si miramos la complejidad de las, porque estamos yendo a gran aumento, ¿no es cierto? Fíjense, prácticamente las células de la granular, las células granulosas, ¿no es cierto? Casi no tienen citoplasma, son bien pequeñitos los citoplasmas, bien escasos, los núcleos, por eso decían que parecen a las células, a los linfocitos, ¿no? Y todos estos son neuronas, miren los miles de neuronas que tenemos en esa zona, ¿no? Son pequeñitos, pero hay. Ok, entonces, eso. Miren, ahí están, hay fibras. Pero ¿qué fibra será esa? No podemos saber. Miren, estamos en la granular. Pero miren, ¿no? Puede ser una mucosa, puede ser una trepadora. ¿Eso qué será? Son capilares. Ellos son capilares. No nos olvidemos que está bien irrigado, ¿no es cierto? Aquí hay otra célula, mira. ¿Sí? También es una de Golgi. O sea, si no es una célula de la glía, porque también aquí hay células de la glía, ¿no es cierto? Sí. Más abajo había una en el hueco al costado. En el hueco al costado. Ahí está. En el hueco hay una larga. ¿Esto? Sí. Es un capilar. ¿Es capilar? Claro, esto es un capilar, cada célula es notarial adentro. Entonces son capilares, son capilares. Si fíjate arriba también, mira, todos estos son capilares. ¿Ves? Todos son capilares. Entonces, acá mira, esto también es capilar. Profesora, esas que estaban los células granulares que no captaron mucha coloración, ¿qué son? Esta. Esa o la izquierda, por ejemplo. Esta son las de Golgi. Esta. Ya. Sí, es de Golgi. Y difícilmente, como les digo, aquí hay una vez. No, pero es Purkinje también. Parecía que era una de canasta, pero no. Pero es Purkinje. ¿Sí? La canasta más chiquita. Son pequeñas, más pequeñas, sí, son más pequeñas, pero están aquí en la molecular, sí, pero sus prolongaciones son paralelas a la de Purkinje. ¿Ves? Casi no se ve, ¿no? ¿Lo vemos? Esto podría ser un soma de una de canasta, pero se ve el soma nada más. ¿No? Y esas son dendritas que están yendo hacia la parte de la molecular.
Fíjense la cantidad, miren. No sé si ustedes se podrían imaginar esto, ¿no? O sea, esto no es matriz extracelular, porque en el tejido nervioso la matriz extracelular es súper escasa, pero muy escasa, ¿no? Más escasa que inclusive que en el tejido epitelial. Por eso que todo esto que ustedes ven donde no hay neuronas es micrófilo, es decir, es todas prolongaciones celulares. ¿Sí? Todos son prolongaciones celulares, ¿no? Y un poquito nada más de matriz extracelular. Entonces, fíjense ustedes lo pequeñito que podrían ser, que se ve así, como que si fueran granitos, como si fueran puntitos, ¿no? Entonces, esto es el cerebelo. La sustancia blanca, creo que veamos la sustancia blanca. También todas son fibras nerviosas, ¿no es cierto? ¿Y qué serán estas redonditas? Oligodendrocitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y las otras que se ven cerca de... Miren, este es un capilar sanguíneo también, miren. Este es un capilar, ¿ok? Y aquí habrán astrocitos, ¿no? Si esto es un oligodendrocito, este puede tener un astrocito. ¿De qué se llama un astrocito? Mira. Miren cómo tiene su núcleo. Medio como que se hubiese pintado en el borde, ¿no? Y acá se ve un poco de citoplasma. ¿Y qué es la izquierda, profesor, no necesito? ¿Cuál es? A la izquierda. Izquierda mía y no, izquierda mía. ¿Esto? Abajo. Esto. Izquierda. Esto. Es una microglial. Mira, esa es una microglial. Eso sí es un astrocito, no es tan redondito, ¿eh? Lo que ven en el núcleo que no está muy redondito son astrocitos. ¿Qué tipo de astrocitos? Luego va a haber integrado en vida. Miren, este se ve un astrocito bien bonito, mira. Miren este astrocito. Ahí se ve bonito, ¿no? Se le ven inclusive las proyecciones, ¿no? ¿Ven las proyecciones? Ahí se ven las proyecciones. Ok, entonces sería cerebelo. ¿Qué hora es? Vamos a tener que pedirle todo lo que va a volver. El doctor Barrantes ha hecho ojo en la semana. ¿Ojo? Sí, se pone un lío con el doctor Barrantes. Porque lo que pasa es que las personas que hacen las bandejas tienen que seguir una directiva, ¿no? Donde yo pedí cerebro y cerebelo, que es lo que tocaba, y él pidió. Entonces, y todo es un problema aquí, todo. Me llaman por teléfono, quién tenía que hacer el caso, que no sé qué, quién era el encargado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, me digo, doctor Barrantes, y yo el lunes lo veo, doctor Barrantes, ¿por qué ha pedido ojo? ¿Por qué ha pedido ojo? Le digo, si toca cerebro y cerebelo. Sí, me dice, pero la próxima semana voy a hacer de seminario, ahí voy a hacer. Aquí todo va a ser un problema. Este cerebro está más feo. Aquí está. A ver, aquí está la corteza. Miren, por favor. Miren. Ahí está la pía madre y parte del aracnoides. Estos vasos que ven acá, ¿ven los vasos? Es parte del aracnoides. ¿Sí?
Entonces, me voy a quedar aquí porque creo que es la parte donde se ve mejor. Quiero que observen primero la sustancia gris. Señorita Michola, no, Ramírez. Mire, por favor. ¿Ok? Si no mira, no va a aprender. Fíjense, ¿qué es la sustancia gris? ¿Sí? Las capas no hacen diferencia. Y esto es sustancia blanca. Miren, eso es sustancia blanca. ¿Ok? Y para adelante, sustancia gris. ¿Ven? Ahí está la sustancia gris. ¿Ok? Entonces, sustancia gris. Ahora, el problema está en cómo dividir. La única que es fácil de reconocer es esta. La primera capa. ¿Cómo se llama la primera capa? ¿Molecular? Molecular. Igualito que el cerebelo. ¿Ok? Entonces miren ahí. ¿Ven? La coloración es totalmente diferente. Porque acá hay puras filas, hay menos neuronas. ¿No es cierto? Toda esta es la molecular. ¿Y la segunda, la capa granular externa. ¿Sí? Si fuese un corte perfecto, como un corte perfecto, y podemos reconocer más. A ver. Vamos a ver si encontramos las piramidales grandes. Aquí está el corte. Muy bien, entonces sustancia gris y aquí sustancia blanca. ¿Ven? Entonces aquí de repente podemos reconocer un poco. ¿Cómo se llamaba esta capa de acá donde hay células piramidales? Si esta es la molecular, la granular, miren acá, la piramidal interna, la granular interna, y vamos a ver si las piramidales ven ustedes de lejos las piramidales grandes, no se ven, ¿no? No, abajo esa es sustancia aquí, esa es sustancia blanca, desde aquí a acá es sustancia blanca. ¿Ven? Sustancia blanca. Entonces, esa capa sería la crisiforme. Esta es la derecha, arriba. Ahora no sé qué pasa. Sí, ¿verdad? Lo que pasa posiblemente es sea una zona sensitiva. Aquí hay piramidales, miren. Piramidales, granular, piramidal, granular y ahí se quedó, porque aquí ya se desapareció la otra capa. Escojamos en el cerebro, quiero que ya no nos alcanza, pero la próxima semana, miren, es que lo que pasa es que los cortes están por cualquier lado, ¿se dan cuenta? Es como que se han agarrado el cerebro y no le han dado portado en el lugar que debería ser, está por cualquier lado los cortes.